Buenos días, 8 de la mañana, Occidente mira el movimiento táctico, pero vamos a ver qué consecuencias tiene. Ayer estuvo Janet Yellen en Alemania alrededor de esos ejercicios ya nucleares tácticos por parte de Rusia. Dice que como respuesta a las amenazas de Occidente, pero sin duda como elemento fundamental para empezar a entender si esto empieza a escalar, es decir, si la situación de los bloques empieza a pasar de un entorno de guerra fría moderada a un entorno de alta guerra fría. El último movimiento de Rusia, de Putin, empieza a tensionar todavía más la situación a nivel internacional sobre el uso de armas nucleares tácticas en esos ejercicios que ha comenzado Rusia y que están tensionando todavía más a la OTAN, que tiene que mirar, que tiene que ver el detalle de lo que en este caso tiene o puede utilizar Vladimir Putin. Es decir, Rusia, el movimiento de tensión vuelve, el movimiento de descensión de la inflación que se esperaba hace apenas unos segundos, unos minutos, pues viene mucho menor de lo que se esperaba. Lo han visto ahí en esa última hora, la inflación en Reino Unido se contiene, pero lo hace lo hace menos de lo que esperaba el mercado. Se esperaba que bajara al 2,1% en esa previsión, se ha quedado en el 2,3%. Vamos a ver si podemos ver el gráfico de la inflación en el Reino Unido. Veníamos de un 3,2, previsión 2,1, ojo al dato, 2,3, pero suficiente como para que se produzca ya el primer movimiento de bajada. ¿Dónde está la duda? Aquí, en ese 0,3%. Dato intermensual de Reino Unido, la inflación del 0,6 anterior, se esperaba un 0,1, es decir, que ya no sumara prácticamente inflación, si la suma 0,3%. Lo estamos viendo en los datos de Financial Juice. Interanual del 3,2, se esperaba que cayera al 2,1, se ha quedado en el 2,3%. Y la Core es el peor dato. Del 4,2 al 3,6 se esperaba, se ha quedado en el 3,9%, con lo que el Banco de Inglaterra ahora mismo tiene dudas acerca de si puede meterle un movimiento de rebaja a los tipos de interés, viendo que la inflación no termina de quedarse, de fondear, de alcanzar el entorno del 2%. El 2,1 lo dejaba ya, eso sí, en el final de la última milla, el 2,3 pues puede que en el medio plazo le deje igual, pero ahora mismo genera dudas, sobre todo porque el movimiento inflacionario no termina de ser de esto, del 0,1, y al no caminar hacia el 0,1%, sino quedarse todavía en este 0,3, nos da la impresión de que ojo con el movimiento inflacionario, que parece que tiene un pelín más de resistencia. Reino Unido tenía que habernos marcado prácticamente el camino al 2%, incluso había analistas que decían que podía mejorarse ese camino hacia el 2%, no ha sido así. Loretta Mester y distintos miembros de la Reserva Federal hablaban precisamente de la inflación, no de la de Reino Unido, sino de la de Estados Unidos, y hay un mensaje en la jornada de ayer repetido y más repetido: paciencia y más paciencia. Lo que decían los miembros de la FED, que ayer hablaron después de Loretta Mester, que ya dijo, cuidado, que no haya incluso un movimiento al alza, pero no sería probable ahora mismo, pero no descartado del todo. Habrá que esperar a ver lo que dicen los datos, es decir, como no decir nada, si los datos empeoran mucho subiríamos, si no, cuidado, porque iniciaremos el proceso de bajada, pero claro, se esperaba que hubiera un movimiento ya hasta el 2%, dato en Reino Unido, y como ven, esto no es el 2, es el 2,5. Es decir, este datito de aquí es el 2,5, no el 2. De tal manera que le vemos llegar, parece que al objetivo final, no, le queda todavía un poco. Poco, pero le queda. Del 2,3 al 2%, parece ser ya ese punto o ese paso fundamental que le quedaría a la inflación en Reino Unido. En Europa se sigue mirando esto. Todo apunta a que Reino Unido, con estos datos, ya está muy cerca de que el Banco de Inglaterra diga, empiezo a bajar los tipos, hago el proceso ya de bajada. Pero cuidado, que deja alguna duda, El 0,3 sigue siendo un dato, un pelín elevado para lo que debería ser. El 0,1 no tenía dudas, seguro el mercado, de que el Banco de Inglaterra iniciaría el movimiento a la baja de los tipos de interés. En una mañana en la que se ve de qué manera China, por ejemplo, está diciendo que hasta el 25% le devuelve el boomerang a Estados Unidos y a Europa en el entorno de los vehículos, de tal manera que lo que está diciendo es, oiga, importación de vehículos, aranceles de hasta el 25%. Sobre todo grandes motores, de tal manera que le está devolviendo una parte del boomerang China
a Europa y a Estados Unidos, y como ven, China ya no se achanta en ese entorno, sino que busca la confrontación. Yellen estuvo ayer en Europa, en Alemania, dio 3 mensajes clave. El primero alrededor de si la Inflation Reduction Act es un giro hacia el proteccionismo, que es lo que le estaban preguntando sobre todo desde Alemania, diciendo, oiga, usted está haciendo un giro desde Estados Unidos proteccionista, es decir, en Europa tenemos que ponernos también en un entorno proteccionista. Contestaba esto Janet Yellen. But the IRA is not a turn toward American protectionism. We're not creating jobs just at home. US-EU trade in green energy products exceeded $2 billion in 2022, and European countries can be leaders in this area. The thermal processing equipment in the Geneva factory I visited in March is supplied by Germany's Centrotherm, and is just one example of potential opportunities for Europe. The US is investing in Europe as well, such as through Bill Gates' Breakthrough Energy. And as we produce more in the US, we will drive down the costs of clean energy technologies globally, benefiting people and economies around the world. Bueno, ¿se han creído algo de todo? Dice, no, esto no es un giro hacia el proteccionismo estadounidense, esto simplemente es que, oye, queremos mejorar en tecnología, queremos crear más puestos de trabajo, queremos potenciar nuestra economía, vamos, ¿perdón? Hay un giro proteccionista evidente incluso en las palabras de Janet Yellen. No, los europeos pueden ser líderes, ánimo para todo lo... Sí, ya, los europeos líderes en el entorno de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Líderes en qué? En regulación, que ya ha entrado en vigor. Hoy Nvidia, no Nvidia, sino Nvidia la compañía. Nvidia protagonista en la jornada. Energía fue el otro de los temas fundamentales que propuso, que planteó Janet Yellen. Ya sabían que iba a ser un problema lo que iba a suceder energéticamente, claro, no del todo para ellos. Escúchenla. This collaboration started long before the invasion on February 24th, 2022, but it tremendously increased in the months leading up to it. When the United States began understanding that Russia was considering an invasion, we immediately recognized the possible grave consequences for Ukraine, for Europe, and for the rest of the world. We knew that Russia's role as a major source of Europe's oil and natural gas meant an invasion wouldn't just pose a threat to Ukraine's territorial integrity, it could disastrously impact European energy markets and from there lead to global economic spillovers. So the U.S. did what committed partners do in such a situation. We began sharing information. Y claro, también tenía que hablar alrededor de Rusia. Decía algo más alrededor de quedarse quietos con Vladimir Putin, Janet Yellen. Escúchenla. If we stand by as dictators violate territorial integrity and flout the international rules-based order, they have no reason to stop at their initial targets. They will keep going. Russia has bet that its brutal aggression can outlast our collective resolve. But we've shown that when a dictator takes actions that threaten our people, economies, and the rules-based order, we will not back down. Our countries helped shape and strengthen this order over decades, and we will jointly defend it. Esas palabras de Janet Yellen ayer en Alemania, marcando el camino de, por un lado, esa Inflation Reduction Act, ese movimiento que a Europa le preocupa sobre cómo Estados Unidos le puede estar colando otra así de rendón, y el otro punto fundamental alrededor de Putin, la energía y el mantenerse frente a Putin. Claro,